Bien, vamos a empezar a trabajar con Revolución Francesa, ¿sí? Este es un tema clave, tercero, también, junto con Revolución Industrial. Los dos son temas que van a ver hasta en la sopa el día que estudien en la facultad o donde sea que vayan, van a ver este tema una y otra vez, ¿sí? Lo que vamos a intentar hacer es verlo lo más simplificado posible porque es muy largo el tema en sí y muy complejo también, pero vamos a intentar ir al hueso, digamos, ir a lo importante de la cuestión. Primero que nada, situarnos en tiempo y espacio, ¿sí? 1789 es la fecha donde se inicia esta Revolución Francesa. No les voy a tomar la fecha, ¿sí? Nunca se las tomé, pero es una fecha que van a tener que recordar mucho tiempo porque lo van a ver y lo van a recontra ver. Entonces, Revolución Francesa 1789 es la, la fecha de inicio de este evento histórico. Acá tenemos un mapa para ubicarnos un poco en el espacio. Si bien en el diagnóstico esto estaba recontra saldado por parte de muchos, ¿sí? Como son temas que ya están recontra vistos, pero no está de más repasarlo. Tenemos a Francia, que es, ahora sí, me deja poner mouse, sí, que es este país que está en celeste, ¿sí? En el continente europeo, vecino de España, en el norte con Gran Bretaña, y acá al lado tenemos Países Bajos, Bélgica y el Imperio Alemán, que no es exactamente como es Alemania hoy, ¿sí? Va a sufrir muchas transformaciones. Suiza, y miren lo que es Italia, todavía le falta para ser Italia como la conocemos hoy, la bota completa, ¿sí? Pero para 1780, como dice el título del mapa, Europa está de esta manera, ¿sí? Francia tiene más o menos los límites que le conocemos hoy y está ubicado acá, casi en el corazón del continente europeo. Ahora, para poder entender qué es lo que pasa en esta Francia revolucionaria, hay que ver un poco los antecedentes, ¿sí? ¿Qué pasaba antes? Porque no se puede explicar que de un día para otro la población francesa se levantó y hizo una revolución sin tener en cuenta cuáles eran las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones políticas, ¿sí? Entonces, primero que nada vamos a ver el contexto histórico, o sea, qué estaba pasando en Francia antes de la revolución para entender por qué hay una revolución y por qué después fue tan importante para el resto del planeta, ¿sí? Primero que nada, el concepto de monarquía absoluta. Lo habíamos visto a finales de segundo, esta idea de monarquía absoluta, ¿sí? De cómo este rey tiene el poder absoluto total de todo lo que pasa dentro de su territorio, ¿sí? Económico, político, social, religioso incluso, porque está considerado como un dios o que su poder viene directamente de Dios, ¿sí? Es un tipo, cuando pensamos en un rey así todopoderoso, pensamos en la monarquía absoluta, ¿sí? Ese rey con mucha riqueza, que despilfarra muchos recursos, porque lo importante es la gloria de su nombre, quedar bien ante otros reyes europeos, ¿sí? Someter a su población para que lo obedezca. Todo ese tipo de poder absoluto que tiene el rey sin consultar con ninguno de sus nobles o consejeros, es el tipo de régimen político que tenía Francia. Entonces, a nivel político, Francia antes de la revolución tenía una monarquía absoluta, ¿sí? El rey Luis XIV, etc. Fue como el iniciador, este rey icónico de la monarquía absoluta en Europa y en Francia específicamente. Entonces, como a nivel político, Francia estaba gobernada por un rey absoluto, que dijimos ya con estas características nos pinta un panorama, como va a ser a nivel social. Va a haber gente que no va a estar muy a favor de eso, va a haber gente que está perjudicada por ese tipo de monarquía, etc. Mientras en Francia está esta monarquía absoluta y se va a ir desatando de a poco la revolución, en Inglaterra está pasando la revolución industrial. O sea, son dos procesos, dos países vecinos que son simultáneos, están al mismo tiempo. Cada uno está en su mambo, en su lío, están resolviendo sus problemas. Inglaterra, su problema económico con esto de producir más, las fábricas, los obreros, los burgueses, cómo cambia la sociedad. Y Francia está en esto de la población se me está dando vuelta por algunos de los factores que vamos a empezar a ver ahora, que tiene que ver más con lo político que con lo económico, ¿sí? Entonces, mientras en Francia está la monarquía absoluta y están empezando a verse los primeros problemas, en Inglaterra está llevando a cabo la revolución industrial, ¿sí?
Y por si no le queda poco a Francia, que vamos a ir viendo a partir de ahora, Francia participa en la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos se independiza en 1776, ¿sí? Dijimos, la Revolución Francesa en 1789. Unos años antes, Francia envía dinero, envía soldados, envía barcos, envía un montón de recursos a lo que después va a ser Estados Unidos para apoyarlo, para que se independice de su vecino Inglaterra, ¿sí? Eso no sale gratis, digamos, o sea, Francia invierte muchos recursos, mucho dinero, mucha mano de obra, digamos, en dar en ese apoyo, y va a ser un problema para Francia a futuro. Por eso lo pusimos, porque es un dato que no es menor. Si bien, bueno, ¿qué nos importa lo que haga Francia afuera? No nos importa lo que pase con Francia adentro, bueno. Pero ese dinero que destinó a ayudar a Estados Unidos en su independencia, a Francia le va a traer problemas más adelante, ¿sí? Bien, entonces a nivel político, como estaba parado con la monarquía absoluta, la cuestión internacional que pasaba en otros lados del mundo y cómo Francia interactúa con ese lado del mundo, esos lados del mundo. Y a nivel social, vamos a ver esta parte de la pirámide, que es lo que más importa. La sociedad francesa estaba dividida en clero, la gente de la religión, ¿sí? La nobleza y lo que se conoce como el tercer estado o estado llano. ¿Sí? El rey, por supuesto, por encima de la pirámide. Este clero, esta nobleza, cuando siempre que usamos un tipo de gráfico piramidal es porque los que están acá en la cima son menos en número, pero son más importantes que los que están acá abajo, que son muchos en número porque son la base, pero que a nivel considerado político no cuentan mucho, ¿sí? Cuentan como mano de obra, pero no a nivel de influencia, poder, como los que están en la cima de la pirámide. Por lo tanto, clero y nobleza son los dos grupos más poderosos, pero que a su vez son solo el 5% de la población. O sea, muy poca gente está dentro de estos dos grupos, digamos, ¿sí? Para ser noble es un grupo muy selecto y para ser clero también. Por lo tanto, son los grupos más poderosos, pero también son el grupo más minoritario. Distinto acá, donde es un grupo muy numeroso, ¿sí? El restante, el 95% de la población, pero después no tiene peso, no tiene poder como para comandar los destinos de Francia, ¿sí? Y no solo eso en cuanto a diferencia de número y poder, sino que hay otra cosa que los divide a estos dos por un lado, separado de estos por otro. Estos sectores, clero y nobleza, son los considerados privilegiados. ¿Qué es ser privilegiado en esta Francia previo a la revolución? Es que no pagas impuestos, ¿sí? El clero y la nobleza no pagan impuestos, no donan dinero, entre comillas, a la corona, ¿sí? Por lo tanto, pueden disponer de ese dinero como quieran. En cambio, el tercer estado, que son los campesinos, los artesanos, los comerciantes, lo que sea, sí paga impuestos, ¿sí? Y cada vez que el rey necesita recaudar dinero para algo, va a recaer sobre este tercer estado o estado llano. ¿Qué va a pasar entonces los últimos 2 años antes del estallido de la revolución? Vamos a ir a estos antecedentes justito a ver, bueno, qué es lo que provoca el estallido. Por un lado, una crisis muy grande tiene que ver con malas cosechas. Estas malas cosechas, sumado a todo lo que dijimos recién de las diferencias sociales, políticas, el problema con la monarquía absoluta, entre estos últimos 2 años se da una crisis agrícola que va a provocar falta de alimentos y aumento de precios. Como hay poquitos, salen muy caros y por lo tanto la población va a estar mal alimentada, ¿sí? ¿A quién va a afectar principalmente? A los sectores populares, a este tercer estado o estado llano, ¿sí? Ahora, esta crisis de mala cosecha y de que faltan alimentos y suben los precios, se ve agravada también porque Francia había destinado mucho dinero a la participación de la independencia de Estados Unidos en vez de destinar esos recursos acá. Francia los debía a otros lugares. Por lo tanto, dentro de Francia se empieza a sentir ese malestar. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hace el rey para resolver este problema? Porque el rey, este monarca absoluto, ya tiene bastantes problemas con respecto a su autoridad, porque es lo que dice el rey es palabra santa y no se puede contradecir, y es lo que dice Dios casi. Sumado a este problema económico, tiene bastantes focos de conflicto. Y este muchacho va a pensar, el rey Luis XVI, que bueno, la forma de resolver la crisis es aumentar más los impuestos,
¿sí? O sea, el Estado llano, por supuesto, que va a tener problemas, y que además ahora también pagan impuestos el clero y la nobleza. Y acá hay un problema, porque este señor va a querer que la nobleza y el clero que antes no pagaban impuestos ahora lo paguen. Por supuesto que nobleza y clero no les va a gustar mucho la medida, se van a oponer a esta medida y van a convocar a lo que se conoce como estados generales, ¿sí? ¿Qué son estos estados generales? Son una reunión en donde se juntaban los tres estados, clero, nobleza y estado llano, ¿sí? Históricamente existieron en Francia, pero no se reunieron hace un montón de tiempo porque claramente el rey no le importaba lo que los tres estados le decían porque su poder era absoluto. Se podían reunir en situaciones, ¿cómo se diría?, circunstanciales o extraordinarias para debatir sobre algún tema, pero el rey hacía en definitiva lo que quería. Por lo tanto, como no era muy útil, no se convocaban estos estados, pero a partir de ahora, con esta medida que el rey quiere imponer, sí, estos estados generales van a buscar ser convocados por parte de la nobleza y el clero, ¿sí? Ahora, en estos estados se van a debatir sobre este problema de la crisis y de los impuestos que el rey quiere imponer, pero la forma de voto para llevarle al rey la petición era un voto por estamento. Y acá va a haber un problema que es el que vamos a trabajar a partir de ahora. El estado llano, el tercer estado, es perjudicado porque clero y nobleza van a ser amigos fácilmente y sus votos van a sumar 2. Por lo tanto, van a perder 2-1 contra cualquier medida que ellos dos pongan de acuerdo y les guste. Por tanto, el tercer estado lo que hace en esa reunión de estados generales es proponer cambiar esa forma de voto y que haya un voto por cabeza, lo cual ahora sí beneficiaría al tercer estado o al estado llano porque, como dijimos antes, son más en número los del estado llano que los del clero y la nobleza juntos, ¿sí? Bueno, esto es como una especie de introducción rápida a lo que estaríamos llamando antecedentes de la Revolución Francesa, para empezar a ver a partir de ahora qué pasa con estos estados generales y qué consecuencias tiene cuando en esta reunión, por primera vez, el estado llano está siendo revolucionario. O sea, se está rebelando contra las tradiciones de lo que era el voto por estado o estamento, un voto para el clero, un voto para la nobleza y un voto para el tercer estado. Y acá empieza el problema, porque claramente nobleza y clero no van a querer votar por cabeza, porque tienen todas las de perder. Entonces, esta chispita que se genera acá en los estados generales termina desencadenando después todos los acontecimientos que conocemos como Revolución Francesa, ¿sí? Pero este es el puntapié inicial. Vamos a seguir trabajando a partir de ahora, entonces.